Bueno, muy buenos días. En este quinto encuentro de lectura y comentarios del libro del Apocalipsis de San Juan, vamos a hacer una breve reseña de los principales comentarios e interpretaciones de este sagrado escrito último del canon bíblico. Vamos a hacer una recorrida por autores antiguos, que ya desde los primeros siglos consta por documentos que han hecho comentarios parciales o totales, por supuesto que más parciales que totales, sobre todo conforme uno va más atrás en el tiempo, se encuentra con fragmentos o citas de otros autores posteriores a ellos, como pueden ser historiadores o mismos santos padres o exégetas, que comentan comentarios anteriores a ellos del Apocalipsis que a nosotros nos servirían de fuentes para poder hurgar y tener una sospecha casi certísima de que este escrito que estamos analizando fue realmente comentado e interpretado por autores antiguos. Siempre hay que hacer una distinción entre lo que es un comentario patrístico de lo que es un comentario de un autor antiguo. Si bien la antigüedad es uno de los pruritos, uno de los elementos que constituyen a lo que es un santo padre, eso alguna vez habría que por ahí explicarlo. Mismo en la Fundación Santa Ana hay un curso dado por el profesor Mayer-Egger sobre los padres y la fe de la Iglesia, los padres y la Sagrada Escritura. Ahí hay un discernimiento muy fino, muy bien contorneado conceptualmente de qué es un padre de la Iglesia y qué no es un padre de la Iglesia. Si bien entonces todos los padres de la Iglesia tienen que tener, entre otras cosas, antigüedad en su doctrina, no todo escritor antiguo es santo padre. Muchas veces escuchamos y leemos, a veces con cierto apresuramiento, de que porque un autor antiguo hizo un comentario del Apocalipsis, estamos ante una lectura patrística o una interpretación o comentario patrístico del Apocalipsis. Esto no es así. Muchos de los autores que hoy vamos a explicar, sin meternos específicamente en la exégesis de ninguno de ellos, sino dando un paneo histórico bastante general, nos vamos a encontrar, decía, con muchos autores que no son padres de la Iglesia, aunque son cristianos antiguos o algunos cercanos al cristianismo. Digo esto porque uno de los elementos para que un autor antiguo cristiano sea un santo padre es la ortodoxia en la doctrina, y muchos de ellos, como los que vamos a nombrar hoy, no han sido ortodoxos en la doctrina, sino que han arrastrado algunos errores, adopcionistas, donatistas, milenaristas, que no dejan de tener un valor a la hora de interpretar o de comentar el Apocalipsis, siendo este un escrito sagrado, el Apocalipsis, que no tiene un magisterio eclesiástico demasiado riguroso, sino que lo que han hecho los biblistas católicos y cercanos al magisterio romano, que es el que tiene que regular en su dicasterio específico, que es sea la Pontificia Comisión Bíblica, Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, es dar libertad en la interpretación, en la opinión, en el comentario, y resguardar al fiel católico que lo que se está comentando no es contrario a la fe, no deja de ser leíble y opinable, pero nada más que eso. Nosotros vamos a tener un panorama como el que tenemos ahí a la vista, de autores que se van a ordenar de izquierda a derecha. Los de la izquierda son más antiguos que los que están a la derecha,
por eso se ven en algunas citas al lado del nombre de cada uno de los autores su probable fecha de fallecimiento. Y bueno, hay un montón de conectivas y de flechas que lo que hacen referencia es que el autor de la izquierda, como puede llegar a ser en el centro San Agustín, San Jerónimo, han tomado elementos, sea para hacer recensiones, sea para hacer correcciones, o muchas veces directamente transcripciones de autores. Recordemos que en el mundo antiguo una manera de estudiar era copiar, ¿sí? Así, por ejemplo, el encuentro que viene, Dios mediante, nosotros analizaríamos un comentario a la carta a la primera iglesia de las 7, que es la de Éfeso, por Ecumenio, que Ecumenio está discutida la fuente, si es un autor del siglo VI, si es un autor del siglo X, pero sí se sabe que si fuera un autor del siglo X, ha copiado a otro autor del siglo VI. Esto no es con ninguna intención de faltar el respeto intelectual a la autoridad de un escrito, ni de plagiar. Esto sería típico de una mentalidad nuestra, moderna, en donde cada escritor y cada artista firma abajo a la derecha de su propiedad intelectual sobre el escrito. En el mundo antiguo y medieval esto es relativamente difuso, ¿sí? Si bien hay autores, por supuesto, que se adjudican textos, muchísimos, la mayoría, está la noción de que cuando se tiene algo valioso frente a las manos o a los ojos en un escrito, es digno de ser copiado, participado, comentado, dibujado, miniaturizado, porque eso es una garantía de la continuidad histórica. Recordemos que no hay imprenta, solamente está el copista acá. Entonces la copia es una cosa muy importante. Bueno, vamos a decir que en realidad el comentario más antiguo que existe del Apocalipsis es el de Victorino de Petovio, probablemente fallecido a principios del siglo IV. Hay pruebas, de todos modos, de que existían comentarios en el siglo III, incluso algunos podrían llegar a ver en el siglo II. San Jerónimo dice que Justino e Ireneo habían interpretado el Apocalipsis, pero bueno, eso podría significar simplemente que en los muchos escritos de Ireneo o de Justino podría haber comentario a ciertos pasajes del Apocalipsis, más que una dedicación entera a la obra completa de los 22 capítulos del Apocalipsis. Hay una obra de Melitón de Sardes, que se llama Sobre el demonio y el Apocalipsis de Juan, que está mencionada por Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica. Eusebio es el primer gran historiador de la historia de la Iglesia, y Eusebio en esta obra lo cita a Melitón de Sardes, hablando sobre el demonio y sobre el Apocalipsis de Juan. Pero bueno, es un escrito que está perdido. Ahí tenemos, ven, la referencia de que gracias a que Eusebio lo nombra, sabemos que ha existido esto, pero que no se puede encontrar porque no hay ni una copia. Bueno, probablemente se refiera Eusebio a la apología del Apocalipsis y del Evangelio de Juan, que son fragmentos que se conservaron en el comentario de Andrés de Cesarea, que es del siglo VI, en un comentario árabe también del siglo XIII, y en el comentario siríaco del siglo XII de Dionisio Bar Salibi. Ahí lo hemos puesto en la mitad del gráfico, ¿no? Es decir, como tanto lo que dice San Jerónimo como Andrés de Cesarea, el comentario árabe y el siríaco, harían referencia a los comentarios sobre el Apocalipsis de Hipólito, que es un escritor anterior, incluso anterior a Victorino de Petovio. Muy bien. Muy bien. Es cierto que aunque el Apocalipsis recibió claramente cierta atención en los 3 primeros siglos, el primer comentario, decíamos, de dicho libro
lo poseemos de Victorino, obispo de Petovio, y mártir de la gran persecución de Diocleciano. San Jerónimo menciona a Victorino, escribiendo que comentó el Antiguo Testamento y un comentario al Apocalipsis, ¿sí? Justamente Jerónimo rescata que Victorino no era demasiado erudito él, pero no falta la erudición del escrito sobre el Apocalipsis. El comentario de Victorino al Apocalipsis, escrito tal vez bajo el mandato de Galieno, no se clasifica fácilmente. Es verdad que él había usado a Ireneo e Hipólito y que interpretó el Apocalipsis en términos ampliamente milenaristas. Esto está especialmente claro en sus afirmaciones sobre los 1000 años y la Nueva Jerusalén, donde aparecen las interpretaciones quiliásticas, ya que se encontraban en Ireneo, ¿no? El otro autor que vamos a mencionar, que tenemos allí en el cuadro, es Ticonio. Ticonio es un autor muy importante, sobre todo más allá de sus errores, que lo alejan un poco de la ortodoxia por ser inclinado al donatismo. Ticonio va a influir mucho en San Jerónimo, en Cesareo de Arles y en Primacio de Adrumeto. Ahí está un poco significado con flechas, ¿no es cierto? Ticonio es el autor de el famoso libro de las reglas, que es un método que va a influir los 8 siglos siguientes de interpretación escriturística en general. Este libro de las reglas es muy importante para el estudio y la comprensión del significado de la escritura, y sobre todo hay una exposición relativamente extensa del Apocalipsis de Juan. El libro de las reglas es la única obra que ha quedado de Ticonio, y mediante ella se puede inferir su acercamiento exegético a las escrituras, que como decía, ¿no? Tan profunda influencia tuvo sobre la tradición exegética latina. Ticonio es un autor que entiende que estas reglas son el principio de composición del texto escriturístico que el Espíritu Santo usaba para estructurar y formar el vocabulario de ese texto. La verdad del texto, según Ticonio, permanece oculta a muchas personas. Es decir, él entendía que había comprendido cómo trabajaba la mente, por decirlo de alguna manera, del Espíritu Santo, para poder ser comprendido, para poder ser leído adecuadamente. La convicción donatista de que había dos iglesias, ¿no? Los donatistas tenían esta idea rupturista, separatista, de que había una iglesia verdadera y espiritual, que era por supuesto la de los donatistas, y la otra la iglesia falsa, ¿no? Él entendió con sus reglas que las reglas eran la base espiritual, ¿no? Para interpretar adecuadamente la Biblia, hasta el punto de justificar la iglesia donatista como la comunidad una y santa del Espíritu Santo. Ticonio va a ser un autor que va a influir bastante en San Agustín. Ahí sí estamos ante un Santo Padre. Agustín conocía las 7 reglas de Ticonio y las enumera y las comenta explícitamente en su obra sobre la doctrina cristiana. Aunque el donatismo de Ticonio suscitó en Agustín cierta reserva hacia él, la influencia que tuvo en Agustín es evidente en el comentario que Agustín hace de Apocalipsis 20, 1-6, el famoso tema de los 1000 años, ¿no? En el libro 20 de la Ciudad de Dios. Aunque antaño él había sostenido creencias milenaristas, Agustín en la Ciudad de Dios refleja una comprensión sostenida y desarrollada de los últimos tiempos como el momento de la iglesia militante. Lo extiende a algo mucho más que 1000 años. Este tiempo había comenzado con la muerte y resurrección de Cristo, y estos acontecimientos eran el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Ningún acontecimiento después de esto dio pie a una ulterior y más calculada determinación del fin del mundo. Hay, por ejemplo, en el comentario de Agustín, el abismo en el que Satanás está encadenado durante esos 1000 años
es el corazón de los malvados. Agustín lo entiende más que cronológicamente como tiempo histórico. Entonces, cuando Satanás es soltado y junto a Gog y Magog para la batalla, no se pueden considerar estas naciones como algo específico. Antes bien, para Agustín la ira del diablo surge cuando la iglesia es perseguida y atacada por el cuerpo de los impíos en el momento histórico que fuere, no precisamente en 1000 años contados al modo estrictamente cronológico y material. Resulta también muy llamativa y significativa la influencia que Ticonio tiene sobre Jerónimo, pero con una transformación que San Jerónimo hace, ¿no? A San Jerónimo lo tenemos que ubicar fallecido aproximadamente en el 420. San Jerónimo es otro gran padre de la iglesia, ¿no es cierto? Tiene una influencia, entonces, decíamos, muy importante. Hacia el año 400 a Jerónimo le llega un escrito de Victorino sobre el Apocalipsis, y este que le envía a Jerónimo este escrito le pide su evaluación, su consentimiento, ¿no? Jerónimo consiente el hecho de que Victorino haya sido obispo y haya sido mártir, pero tiene ciertas dudas San Jerónimo, ya que tanto como Papías y Nepos de Egipto, antes que el Victorino, había creído en la visión del comentario de Victorino, ¿no? Perdón, me equivoqué. Lo que quise decir es que Victorino había creído en el reino terrestre de 1000 años. Entonces, hay una respuesta de San Jerónimo, indica que había corregido errores milenaristas que encontró en el escrito de Victorino, y añade sus propios comentarios, tanto al Apocalipsis como al escrito de Victorino. La interpretación de Jerónimo de los 1000 años es totalmente antimilenarista. Esto es lo que ocurre, ¿no? Está gobernada por intereses, sobre todo en la vida monástica y la lucha de la iglesia contra la herejía. Básicamente él entiende esos 1000 años como una realidad espiritual más que material y cronológica. No piensa Jerónimo que el reino de los 1000 años sea terrenal. Afirma que el número 10 representa el decálogo y el número 100 representa la corona de la virginidad. De modo que quien preserva intacta su virginidad, quien cumple fielmente los preceptos del decálogo y amarra los hábitos y los pensamientos impuros dentro de la interioridad del corazón, es alguien que ha cumplido el número 1000 y reina con Cristo como verdadero sacerdote suyo. Bueno, esa tradición de Ticonio que pasa por Jerónimo y Agustín, y la tradición victorina que pasa por Jerónimo, esta que hemos nombrado, dominó gran parte del comentario sobre el Apocalipsis hasta la Edad Media. Otro autor importante que hemos señalado ahí en el cuadro es Cesáreo de Arles, fallecido aproximadamente en el 543. Es importante en el sentido de que Cesáreo condensa un poco en sus exposiciones, condensa la influencia esta que venimos hablando, ¿no? Es decir, de Victorino y de Ticonio sobre Agustín y sobre Jerónimo. Tanto Ticonio como Victorino y San Agustín van a influenciar bastante estas exposiciones de Cesáreo de Arles, por eso lo hemos puesto ahí en el cuadro. Y bajo el mismo orden de importancia vamos a tener a Primacio de Adrumeto, muerto en el 553, con comentarios al Apocalipsis. Parece ser que es el único escrito que se conserva de él. También en esta línea de continuidad de influencias, sobre todo en Primacio de Agustín y de Ticonio. Pero, por ejemplo, toda esa recensión que San Jerónimo hace de Victorino impactó también en Apringio. Apringio es obispo de Béja, es también un autor más o menos de este siglo VI, que bueno, viene a continuar con esta seguidilla temporal de comentarios al Apocalipsis.
Nunca hay que resaltar que por el momento, hasta este siglo VI, no hay una sistematización y un comentario completo que recorra muchos autores, sino que son escritores, exégetas, comentaristas, que toman fragmentos del Apocalipsis. Evidentemente ha levantado mucha polémica el capítulo 20 por el tema del milenarismo. Entonces se lo encuentra así como desperdigado en la historia, los comentarios, por lo menos hasta antes del siglo VIII, que después sí empieza a haber una especie de recopilación de lo que han dicho muchos anteriores a ese siglo VIII, y ahí sí se puede llegar a sistematizar. Considero importante entonces, y ya pasando a la segunda parte del cuadro, las consecuencias que genera el comentario al Apocalipsis de Primacio de Adrumeto, muerto hacia el 553. ¿Por qué? Porque toda esa condensación de autores anteriores a él va a impactar en tres autores que tenemos ahí, que son comentaristas del siglo VIII, siempre en Occidente: Beda el Venerable, Ambrosio Auperto y el Beato de Liébana. Estos autores ya van a ser un poco la etapa previa a cierta sistematización. Nosotros vamos a ver si tenemos oportunidad de leer algunos comentarios del extenso volumen del Beato de Liébana, en donde se puede decir que contamos con un comentario casi completo de todo el escrito del Apocalipsis, ¿no? El comentario de Beda el Venerable, por ejemplo, a Beda lo tenemos fallecido en el 735, hace un uso muy amplio de la edición que había hecho San Jerónimo de Victorino, de Ticonio y de Primacio. Beda comenta a menudo a San Agustín y a San Gregorio Magno, en referencia al texto que estamos estudiando. Hay una obra de Beda el Venerable en donde divide el Apocalipsis en 7 secciones que corresponderían a las 7 edades del mundo en las que se mueve la Iglesia. Acá ya aparece esta idea de entender el número 7 como una analogía con las distintas edades que la Iglesia va viviendo hasta que el autor, contemporáneo del autor, ¿no es cierto? Esto lo encontramos hasta en el siglo nuestro. La exégesis que estamos analizando el otro día de algunos autores contemporáneos. Es muy probable que ese esquema de dividir el Apocalipsis en 7 secciones, que corresponderían entonces a las 7 edades del mundo, estuviera un poco inspirado por aquellas 7 reglas de Ticonio, junto con otros comentaristas del siglo VIII, como Auperto y el Beato de Liébana. Beda el Venerable, la interpretación de Beda, marca una transición en la historia de la interpretación occidental del Apocalipsis, ¿no? Es decir, en los comentarios de Beda y de Auperto se ve incorporado plenamente Agustín, Ticonio y Primacio, y son un poco el medio principal para que estas tradiciones lleguen a los intérpretes carolingios como Alcuino de York, ¿no? Bueno, esto en lo que respecta a los comentarios occidentales. En los comentarios orientales vamos a ver a Ecumenio y a Andrés de Cesarea a partir del siglo VI. Casualmente, en el próximo encuentro que realicemos, como estábamos analizando los textos de las cartas a las 7 iglesias, vamos a compartir una exégesis completa de Ecumenio, casualmente de la carta que hace San Juan, el Espíritu le dice a San Juan que le dicte al ángel de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Simplemente de Ecumenio tendríamos que decir algo breve como para que quede enlazado en la próxima clase. Así que retengamos esto simplemente como para cerrar este breve video. Ecumenio va a tener el honor de ser el primer comentario griego al Apocalipsis que se ha encontrado,
Así que si Dios quiere, nos veremos el próximo encuentro con este texto para disfrutarlo y desgranarlo palabra por palabra. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos si Dios quiere.